La porción de la Torá correspondiente a esta semana lleva por nombre Ki Tabo. ¿Se acuerdan la de la semana pasada? ¿Cómo se llamó? Ki Tetzé. Y ahora es Ki Tabo. La de la semana pasada, su significado era cuando salgas. Y esta es cuando entres, ¿verdad? Primero cuando salgas y ahora cuando entres. Cuando salgas a la guerra era la porción anterior, era lo que nos decía. Y esta cuando entres en la tierra prometida. Y decíamos que esto tiene un significado muy importante porque el mensaje o la enseñanza que nos deja cuando conectamos estas dos porciones, mejor dicho, los nombres de estas dos porciones, es que antes de entrar en la tierra prometida es necesario salir a la guerra. Y es decir, que en los tiempos que nosotros vivimos, antes de que el reino mesiánico se instale en esta tierra, antes de que entremos en la edad mesiánica, es necesario que salgamos a la guerra. Es necesario que salgamos, es necesario que padezcamos tribulación. Y lo he venido diciendo repetidamente porque realmente las señales, las cosas que están pasando en el mundo, hermanos, son un indicativo de que la probabilidad va aumentando día con día. La probabilidad de que en una fecha próxima, muy probablemente inicie ese periodo conocido como la gran tribulación, es cada vez más patente, es cada vez más inminente. Hay muchas situaciones que están pasando en el mundo, si ustedes están al tanto de las noticias, de lo que está ocurriendo recientemente, entonces estarán de acuerdo en que esto está a punto ya de detonar. Y muchos estudiosos de las escrituras creen que una fecha clave va a ser el próximo 22 de septiembre, porque en esa fecha se celebra el Año Nuevo Judío y se celebra el Yom Teruah, la Santa Convocación de Yom Teruah, que también es conocida como Día del Juicio, que también es conocida como el Día de la Angustia de Jacob. Y todos los estudiosos de las Escrituras desde la perspectiva hebrea creen que en un Yom Teruah vendrá Yeshua. Es casi seguro que no va a ser este año, pero lo que sí es probable también que un día de Yom Teruah comience el periodo de la gran tribulación, comience la cuenta regresiva. Y en estos días se ha estado moviendo mucho, se han estado agitando mucho las aguas entre las naciones en contra de Israel. España ha lanzado una campaña muy fuerte en contra de Israel. España está tratando de impulsar a toda Europa en contra de Israel. O sea, ya de por sí Israel está rodeada de enemigos, los enemigos naturales que lo están atacando todo el tiempo. Y ahora hay una campaña en contra de Israel que quiere o pretende lanzar a todos los países europeos en su contra. Eso puede ser una señal muy importante. Ya les comenté también otra razón, otro argumento que lo escuché del rabino Isaac Shapira en relación al año, porque el 22 de septiembre comienza el Año Nuevo Judío y el año que va a comenzar es el 5786. Entonces, si dentro de la gematría, que es esta que estudia el valor de los números, si se suman los números 5, 7, 8 y 6, nos da un total de ¿cuánto? A ver, los matemáticos que son buenos para sumar. 5 más 7 más 8 más 6. ¿Cuánto es? 26. Y el número 26 en la gematría es el número del nombre de Dios. Yud, He, Tav, He, las 4 letras hebreas que suman 26. Y de allí, el rabino Shapira y otros rabinos
digan, este año, el nuevo año judío, va a ser el año del Señor, por el número, ¿verdad? Por el número. Entonces, puede ser que no, pero es otro indicativo. Coincidencia o no, pero es otro indicativo. Leí también otra publicación, esta está un poquito más complicada, pero igual de estudiosos judíos, que tomando el texto de Eclesiastés capítulo 3, en donde habla de que todo tiene su tiempo, debajo del sol, y todo lo que se quiere tiene su hora, y luego comienza el escritor a decir tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de amar, tiempo de ver, etc. Entonces, ahí en Eclesiastés se mencionan un total de 28 tiempos. Es un total de 28 tiempos, y algunos estudiosos dicen que esos 28 tiempos en realidad son los tiempos que abarcan toda la historia de la humanidad desde que Adán fue creado y hasta el reino mesiánico. Entonces comienzan esos 28 tiempos y ellos dicen, si hacemos esto, una operación matemática también, porque la creencia es de que el tiempo en total va a durar 6,000 años. 6,000 años antes de que se instale el reino mesiánico. El reino mesiánico va a ser el séptimo milenio, es decir, el Shabbat milenial, ¿sí? Entonces el total de tiempo va a ser 6,000 años en el conteo judío. Ellos dividen 6,000 entre 28 tiempos. ¿Y cuánto nos da? Nos da 214. 6,000 entre 28 nos da 214. Y luego ellos dicen, si tú le restas 214 al año 6,000, ¿cuánto te da? Te da 5,786. Y ese es el año judío que va a comenzar. Está más complicado, ¿verdad? Ese razonamiento muy de matemático y todo, pero también nos manda otra vez al año 5,786. Entonces, no dudo en lo absoluto que este nuevo año en el calendario judío, que va a empezar el próximo 22 de septiembre, sin lugar a dudas nos va a traer muchas sorpresas proféticamente hablando. Y se los comento, no para asustar a nadie, ¿verdad? Pero para estar preparados para lo que viene. Cantábamos, el amado viene, claro que el amado viene pronto y queremos que venga, pero antes de que Él venga, dice la Biblia, antes de que el amado venga va a venir uno que no es amado. Antes es necesario que se manifieste el hijo de perdición, lo que se conoce como el anti-Mashiach. Antes de que el amado venga, antes de que Yeshua venga, es necesario que pasemos por la gran tribulación. Y en algún momento ese tiempo va a empezar. Todo parece indicar que pronto, muy pronto, empezará ese periodo. ¿Estamos listos, hermanos, para eso? Hay que prepararse. Hay que prepararse. Y bueno, rápidamente, esta parashá, en este contexto de que necesitamos prepararnos. Y qué mejor manera de prepararnos que ponernos a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas con Dios es la mejor manera de prepararse de cara a los eventos proféticos que estamos viviendo. Y por eso vamos a hablar de este tema hoy, que le hemos titulado Dilo en voz alta. Dilo en voz alta. ¿Qué es lo que tenemos que decir en voz alta? Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí en nuestra porción. Y empezamos con una pregunta, hermanos. ¿Por qué a la mayoría de las personas nos cuesta mucho admitir que nos equivocamos? Probablemente alguien aquí me diga, no, hermano, fíjese que yo no tengo ese problema. Bueno, pues yo estoy hablando de la mayoría, probablemente usted no, pero a la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo admitir, aceptar que nos equivocamos. Admitir un error
nos cuesta y nos cuesta mucho. Y todavía más nos cuesta reconocer y por supuesto confesar los pecados. La porción de esta semana, hermanos, la porción Kitabó, nos proporciona una herramienta muy buena, una herramienta muy importante para poder admitir nuestros errores. Vea lo que dice el texto sagrado. Cuando termines de separar todo el diezmo de tu cosecha, dirás delante del Eterno tu Dios: he eliminado de la casa lo consagrado y también lo he entregado al leví, al prosélito, al huérfano y a la viuda. ¿De qué nos está hablando acá? La Torá, hermano, nos está diciendo que para que nosotros evaluemos nuestro estado espiritual de una manera adecuada, el ingrediente clave aquí, hermanos, es hablar en voz alta. Hablar en voz alta, decir las cosas en voz alta. ¿Saben ustedes que se dice que cuando tú percibes una mala presencia, cuando tú percibes una opresión en algún lugar, puede ser en tu casa, puede ser en otro lugar, que tú percibes, que sientes que hay una mala presencia, es decir, un espíritu malo, algún demonio, algo del mundo, de la oscuridad, que está ahí, tú lo sientes, no lo ves, pero puedes sentir esa presencia maligna. Y si vas a elevar una plegaria tratando de ahuyentar esa presencia maligna, no lo hagas en silencio, porque muchos acostumbramos a orar en voz bajita, acostumbramos incluso orar en nuestra mente. Cerramos los ojos y empezamos en nuestra mente a hacer plegaria, pero nada más en nuestra mente. Y eso puede funcionar, está bien cuando estás en comunión con el Padre. Pero si tú quieres confrontar una presencia maligna, si lo haces así no va a pasar nada. Tienes que hacerlo con voz alta. Es decir, el demonio te tiene que escuchar, porque él no lee los pensamientos. Él no tiene ese poder. Un demonio no puede saber qué es lo que tú estás pensando. Entonces tienes que decirlo fuerte y claro para que te escuche y puedas confrontarlo y puedas ahuyentarlo. De la misma manera, cuando tú vas a declarar un pecado, es como confrontar el mal. No funciona, no sirve que lo hagas en tu mente, que lo hagas calladamente. Tienes que hacerlo, tienes que declararlo en voz alta. Dice la Escritura, nos enseña: dirás la siguiente declaración ante Dios. Es decir, articularás verbalmente tus éxitos y tus fracasos. ¿Cuáles son nuestros éxitos cuando lo ponemos en este contexto? ¿Cuáles son nuestros éxitos? Bueno, cuando usted aquí se pone de pie y usted comparte un testimonio de gratitud al Eterno, ese es un éxito. Usted está declarando un éxito: me fue bien esta semana, Dios me bendijo, Dios hizo un milagro en mi vida. Ahí estás diciendo tus éxitos. Pero también hay fracasos. ¿Qué serán los fracasos? Los pecados. Los pecados son los fracasos, los tropiezos. Y nos dice la Escritura, entonces, nos deja esta enseñanza que debemos de declarar con voz alta delante del Eterno tanto nuestros éxitos como también nuestros fracasos. Ahora, declarar los éxitos no debiera representar ningún problema para nadie. Claro, a veces algunos hermanos son un poco tímidos y les cuesta trabajo aquí ponerse de pie, hablar delante de los demás.
y decir en voz alta, ¿verdad? Sus éxitos, las bendiciones que Dios le ha dado. Puede ser que tenga esa situación, pero la Escritura dice que debemos hacerlo. Que debemos hacerlo. La Escritura dice que delante de la congregación de los santos, que delante de los justos, habremos nosotros de alabar al Eterno y de manifestar nuestra gratitud, para que el Eterno sea honrado y sea glorificado, gracias a eso que hizo en nuestras vidas. Entonces, no debería haber ningún problema. Pero ¿qué pasa con los fracasos? ¿Qué pasa con el fracaso? ¿Qué pasa con ese error, con ese pecado? O sea, cuando alguien se levanta aquí y pide la palabra para decir, hermanos, yo quiero hoy decir aquí, delante del Eterno, delante de todos ustedes, que, hermanos, pequé contra el Eterno. No, ¿verdad? No, o sea, cuesta mucho trabajo hacer eso. Y no es que no nos pase, ¿verdad que no? No es que no nos pase, no es que sea algo inusual. No es que digamos, no, pues es que eso allá de vez en cuando que alguien peca. No, o sea, pecamos siempre, pero es muy difícil. Nos cuesta mucho declarar nuestro pecado. Por lo general, es intensamente difícil para las personas admitir explícitamente que han actuado mal. ¿Qué hacemos cuando cometemos errores, hermanos? Lo que hacemos es que, mire, la tendencia siempre es excusarnos a nosotros mismos. O sea, buscamos mil maneras de justificar nuestro error. Nos negamos a admitir la verdad. Desviamos la culpa. Es decir, tratamos de echarle la culpa a otra persona. Eso desde el principio de los tiempos. ¿Se acuerda usted de Adán? ¿Qué hizo Adán? Cuando el Eterno confrontó a Adán, ¿qué hizo Adán? La mujer que tú me diste, ¿verdad? Y hemos dicho, Adán no le estaba echando la culpa a Eva. Adán estaba repartiendo culpa. La mujer que tú me diste. Entonces, Señor, tú tienes la culpa, ¿para qué me dabas a esa mujer? Ni siquiera te la pedí, yo estaba bien solo. Entonces, él está repartiendo culpa. Todo para no aceptar, para no admitir su error. Entonces, siempre tratamos de desviar la culpa hacia otra persona, hacia otras personas. Negamos lo evidente. Lo negamos. A veces, aunque nos agarren, como se dice por ahí, infragante, aunque nos agarren con las manos en la masa, todavía así decimos, yo no fui. Yo no fui. O a veces, aunque presentaran alguna evidencia, una fotografía, un video, mira, aquí estás tú cometiendo esto. No, es alguien que se parece a mí, pero yo no soy. Somos especialistas, mis hermanos, en negar la culpa, en tratar de esquivar esa responsabilidad. Somos muy buenos para racionalizar, esa es la verdad. Pero aquí tenemos que decir que la persona que extrae de sí misma la desagradable verdad en esa declaración y decir, he pecado, está dando un paso grande y significativo. Mucho más grande que como cuando dijeron aquella frase, ¿se acuerda de cuando el hombre dicen que pisó la luna? Lo dicen porque ahora ya dicen que no es cierto, y total que ya no sabemos si sí fue a la luna o no fue a la luna. Pero aquella frase que se hizo tan famosa, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Sí? Bueno, déjeme le digo que reconocer el error, reconocer la falta y declarar he hecho lo malo delante de tus ojos, he pecado delante de ti, eso sí es un verdadero paso importante y significativo, más que ir a la luna, de verdad se lo digo. Esta lección, mis hermanos, es crucial
sobre todo en estos días, que nos estamos acercando a los Yamim Noraim. ¿Se acuerda qué es Yamim Noraim? Los días de juicio, los días finales, los días terribles, ese periodo de tiempo entre Yom Teruah y Yom Kippur. Son 10 días, pero son 10 días simbólicos. Es un periodo de tiempo que se conoce como los días terribles, o también podemos decir la gran tribulación. De cara entonces a la gran tribulación, ¿qué mejor que aprender la lección? ¿Qué mejor que poner en práctica el declarar nuestros errores, el declarar nuestros pecados y ponernos a cuentas con nuestro Dios? Porque en esos días, en los Yamim Noraim, dicen los sabios, ese es un momento en el cual nos encontramos frente al espejo y vemos la cruda realidad de quiénes somos verdaderamente. La Biblia nos habla de un rostro natural. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es nuestro rostro natural? En la mañanita, cuando despertamos, cuando usted despierta, se levanta de su cama y si usted va al espejo en ese momento, usted va a ver su rostro natural. Antes de lavarse, así, sin lavarse la cara, nada, así como se levanta, usted va y se mira en el espejo. Ese es su rostro natural. Ahora, ¿es agradable ese rostro que usted ve ahí? El rostro natural. ¿Sí? ¿Ahora que te gusta? No le hace que haya lagaña, ¿verdad? Que el ojo esté pegado y que no lo puedes abrir. O que el cabello esté por acá, así como penacho de indio, así. No importa que haya por acá algo escurriendo en la boca, no importa. Así nos amamos. ¿Sabe que a veces eso me recuerda, ¿no? Que algunos cantos que a veces entonamos o que nos gustan no son tan realistas? Se me venía a la mente un canto porque lo escuché, no sé si ayer o antier, un canto que dice tal como soy. Tal como soy. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que Dios nos ama tal y como somos? ¿Es verdad? ¿Que Dios nos ama tal y como somos? Entonces, ¿por qué nos pide cambiar? ¿O por qué nos exige cambiar? Entonces no nos ama tal y como somos. Porque si nos amara tal y como somos, nos aceptaría con todos nuestros pecados, con todos nuestros defectos que tenemos. Entonces no, eso no es tan real. Tal y como soy, ¿no? ¿Por qué, tomando otra vez, volviendo al ejemplo del rostro natural, por qué si nosotros amamos ese rostro natural, si nos gusta cómo nos vemos, pues alguien dijo, no tendríamos espejos, ¿para qué quieres un espejo? Pero el uso de los espejos, hermano, data desde, o sea, el hombre se ve al espejo desde tiempos muy antiguos. Desde tiempos bíblicos utilizaban pedazos de cobre y le sacaban bastante brillo para poder verse reflejados. Entonces, el hombre siempre se ve al espejo con la finalidad, pues, de mejorar su apariencia. Entonces, si realmente amas tu rostro natural, pues no te verías en el espejo y no te harías nada, no te peinarías, nada. ¿Para qué? Así estoy bien. Así que me quieran todos, así que me acepten. Pero no, la realidad es que siempre estamos tratando de mejorar nuestra apariencia. Entonces, los días terribles o los tiempos de prueba nos ayudan a ver quiénes somos realmente. Cuando, por decir, todo va bien en nuestra vida, tendemos a ignorar lo que está mal. Pero cuando nos vemos sumergidos en la prueba, cuando vivimos una situación difícil,
cuando nos vemos en peligro de muerte, cuando nos enfermamos, cuando nos sentimos muy mal, o si nos dan un mal diagnóstico los médicos, todas esas situaciones, o nos sentimos amenazados, o nos secuestran, nos sentimos así, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Inmediatamente queremos arreglar las cosas con Dios, ¿sí o no? Es lo primero. Es lo primero que ocurre, es lo primero que pasa. Pero si todo me está yendo bien, si todo está de maravilla, usualmente no siento esa necesidad. Pero viene el malestar, viene a lo mejor, ay, oye, me ando hormigueando el brazo, me duele, me da un infarto, ay, ya empecé a sudar, ay, Dios mío, por favor, Padre, ayúdame, perdóname, Señor, no ando bien, ahorita no, Señor, no me puedo morir ahorita, y empiezas ahí. ¿No es cierto? ¿Y por qué no lo hacemos todos los días? Si todos los días pecamos, si todos los días tenemos algo que confesar, algo que declarar, algo que decirle al Eterno. Fíjense, hermanos, hablando de Adán y Eva, increíblemente, eso que pasó en el jardín del Edén ocurrió precisamente en la temporada de Rosh Hashanah, es decir, Yom Teruah, porque ya hemos dicho que antiguamente, antes de que el Eterno le dijera a Israel, este será para ustedes el principio de los meses, los años empezaban, es decir, el mes primero en el calendario, antes era lo que hoy se le llama Tisrei. Antes. A partir de que Israel sale de Egipto, los años empezaron en abril, en la primavera. Pero antes de eso, los años empezaban en el otoño. Ahí empezaban. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y Dios creó al hombre, era justamente el otoño, por así decirlo. Ahí empezó todo. Entonces es en una época así, cuando nace la humanidad, y es también cuando nace el pecado. Esto nos dice entonces que esa época, esa temporada de Rosh Hashanah y Yom Teruah es una época ideal para ponerse a cuentas, para corregir errores. Hoy en día, mis hermanos, hoy en día estamos viviendo en medio de una sociedad donde todavía resulta más complicado el tema de reconocer los errores, el tema de disculparse, el tema de pedir perdón, el tema de confesar los pecados. Si siempre ha sido complicado, desde el principio, ya lo vimos desde Adán, pero hoy en nuestros días, hoy en nuestra época, es todavía más difícil. ¿Saben por qué? Porque hoy estamos viviendo esa época que se anunció a través de los profetas, en donde dice la Escritura, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hoy estamos en esos días. Hoy, con el tema de la psicología moderna, que te enseña la psicología moderna, como que no, tú tienes que estar bien, lo importante es que estés bien y tienes que sacar la culpa. O sea, ahora resulta que la culpa se ve como algo malo, algo que entonces tienes que evitar la culpa, pero no creas que te dicen de evitar la culpa en un sentido bíblico, porque en un sentido bíblico, ¿cómo te liberas de la culpa? Pues confesando tu pecado, corrigiendo tus errores, haciéndote teshuvá, arrepintiéndote, pero no. Hoy en día se enseña, se dice de que tienes que evitar el tema de la culpabilidad. O sea, hay que suprimir la culpa, hay que hacer que se calle esa voz que me quiere hacer sentir culpable. Y eso ha vuelto todavía más difícil el tema del que estamos hablando. Cuando uno se niega, hermanos, a reconocer el pecado, a admitir los errores, ¿qué es lo que pasa? Hay una reacción en el cuerpo, hay una reacción en la persona, y esa reacción va desde lo espiritual hasta lo físico, pasando también por lo emocional. Una persona que anda cargando con la culpa, que anda cargando con sus pecados,
Una persona que oculta sus pecados es una persona inestable. Se vuelve una persona inestable en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. En lo espiritual porque te alejas de Dios. Te alejas de Dios, evitas escuchar la voz de Dios. En lo emocional porque vas a andar con tus emociones bien alteradas. Porque estás cargando la culpa. Y en lo físico porque terminas enfermándote. Termina dándote algo, tu cuerpo va a resentir esa culpa con la que estás cargando. Entonces, todo eso te afecta de una manera íntegra. Cuando es tan fácil salir de toda esa situación, tomando la decisión correcta, confesando la falta, declarando el error, declarando el pecado, porque de eso es de lo que se trata. Acá lo que ocurre es que si una persona persiste, a pesar de todo eso, a pesar de que sabe que se está alejando de Dios, a pesar de que emocionalmente ande destrozado, a pesar de que su cuerpo ya se enfermó, y a pesar de todo eso, insiste en quedarse callado, en no confesar su pecado, en no declarar su iniquidad, ahí lo que puede suceder es que llegues a cruzar algo que se llama el punto sin retorno. Llega un momento que ya cruzaste la línea y ya no va a haber manera de regresar. Ya no vas a encontrar la manera de poder regresar al camino correcto. O sea, por eso es tan peligroso el tema de quedarse callado, el tema de guardarse los errores o los pecados para sí mismo. Y es que, mis hermanos, cuando no estamos dispuestos a admitir nuestros errores, no estamos dispuestos a admitir la verdad frente a nosotros mismos, porque todo empieza con nosotros mismos. Pero si tú no eres capaz de admitir tu error contigo mismo, menos lo vas a admitir delante de otra persona, y menos lo vas a admitir delante de Dios. Muchos dicen, no, yo delante de Dios sí lo hago. Delante de Dios sí yo me confieso y le declaro mi pecado a Dios. Pero fíjate, pasa una cosa muy importante acá. Y eso importante que pasa es que la Biblia dice, respecto a Dios y respecto a amar a Dios, la Biblia dice, ¿cómo puedes amar a alguien a quien no ves? Porque Dios es invisible. ¿Estamos de acuerdo? Dios es invisible. ¿O ustedes lo han visto? ¿Han visto a Dios? ¿Físicamente? No. Dios es espíritu. Entonces, dice la Biblia, ¿cómo puedes amar a alguien a quien no has visto? ¿Cómo puede ser eso posible? Y más, ¿cómo es eso posible que digas que amas a Dios a quien no ves mientras aborreces a tu hermano al que sí puedes ver? Es un principio básico. Yo tengo que amar a mi hermano, que sí puedo verlo, para que me sea posible amar a Dios al que no puedo ver. Si aplicamos el mismo principio del amor hacia Dios, hablando de la confesión de un pecado, de la declaración de una culpa, ¿cómo le voy a declarar mi culpa o mis pecados a un Dios invisible si no se lo declaro a alguien a quien sí puedo ver? Por eso, en el orden de los pasos del arrepentimiento, en el orden de la teshuvá bíblica, primero dice la teshuvá que lo primero que tienes que hacer es reconocer el error. Reconocer y aceptar el pecado. ¿Eso para quién lo estás haciendo? Para ti mismo. Primer paso, reconozco, acepto el error. Eso es para mí. Pero la mayoría de las personas nos atoramos ahí. Nos atoramos ahí, ni siquiera queremos reconocer delante de mí mismo, no delante de mí mismo.
Me cuesta trabajo. Ahí es donde me atoro, ahí es donde yo trato de justificarme y de convencerme de que no soy culpable. Tuvo la culpa a alguien más, pero yo no. Eso es lo primero que tengo que hacer. Lo segundo es, tengo que confesar la culpa. ¿A quién le voy a confesar la culpa? ¿A quién ofendí? ¿A quién ofendí? ¿A quién lastimé? Porque vean, la mayoría de las personas decimos o no tenemos ningún problema con confesarle la culpa a Dios, porque Dios pues, es invisible. Dios no lo veo. Para confesar mi culpa con Dios no necesita estar ninguna persona delante de mí. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que tienes que confesar y declarar tu pecado, tu error. ¿A quién ofendiste? ¿A quién lastimaste? ¿A quién le hiciste daño? ¿O a quiénes? Porque a veces no nada más es a una persona. Les he comentado yo acerca de esta práctica en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Dentro de los 12 pasos, en la recuperación para un adicto, para un alcohólico, está precisamente el que ellos tienen que ir a confesar sus pecados, sus ofensas con las personas que lastimaron. Y ellos les dicen, no puedes dar otro paso, primero tienes que hacer eso. Tienes que ir con toda la gente que tú lastimaste, que tú ofendiste, debido a tu problema del alcoholismo. Y tienen que hacerlo, y ahí van, con la esposa, con la mamá, con los hijos, con quien sea, con el patrón, con quien sea. Y hay personas con las que les dicen sus instructores, sus padrinos les llaman ahí, le dicen, y te vas a arrodillar, y te vas a arrodillar para pedir perdón, porque eso tiene que doler. Eso no es nada más, pues perdóname, no, Señor, no, eso no. O sea, tienes que realmente confesar tu culpa con dolor. Tienes que ser libre. Entonces es importantísimo. Es importantísimo hacer esa declaración y hacerla en voz alta. Imagínate que llegues y, oye, pues te quería decir algo. Sí, pues perdón. Entonces, no, o sea, levánteme la voz. Así como me la levantabas cuando me ofendiste, ¿verdad? Cuando me gritabas, así ahora, así con voz fuerte quiero escuchar. Que supliques, que pidas perdón, con voz fuerte, con voz alta. Porque a veces somos bien buenos para gritar, para ofender, para lastimar. Pero cuando pedimos perdón, pues perdóname. No te escucho. Dilo fuerte. Es necesario confesar la culpa. Y además de confesar, claro, la Torah dice, hay que pagar el daño. Hay que reparar todo lo que rompiste, todo lo que dañaste, hay que repararlo. Como siempre digo, hay cosas que no se pueden arreglar. Hay cosas que ya no se pueden de ninguna manera arreglar. Pero hay que hacernos compensar. Porque hermano, cuando ofendemos, cuando lastimamos, muchas veces causamos un daño en el alma de las personas. ¿Cómo puedo yo reparar un alma? ¿Usted puede? Nadie puede, Dios puede. Nosotros no. Entonces, como yo no puedo reparar el alma de una persona que a lo mejor le destrocé el alma con mis malas acciones, con mis malas actitudes, con palabras, porque hay palabras que dice la Biblia son como golpe de espada. ¿Cómo puedo reparar esa alma? No puedo. ¿Qué tengo que hacer? Dice la Torah. Hay que compensar. Compensar.
Trata ahora que ya te arrepentiste. Enfócate, enfoca tu tiempo, tus energías, tus fuerzas, tu voluntad para tratar de compensarle el daño a esa persona. Esfuérzate en hacerlo sentir bien, así como lo hiciste sentir mal antes. No vas a reparar el alma, pero por lo menos tratarás de compensar el daño. Y después de eso, dice la Escritura, ahora sí, dice el Eterno, ahora sí ya ven conmigo. Ya arreglaste toda la situación allá, ok, ahora sí ven conmigo. Ahora sí vamos a arreglar cuentas tú y yo. Ahora sí ya me puedes pedir perdón a mí. Ahora sí ya puedes también pagarme aquí la culpa, presentar tu ofrenda, ahora sí. Pero ya después de que reparaste todo. Y al final el Eterno te va a decir, muy bien, hijo mío, ya hiciste todo, ahora, como dijo su majestad Yeshua, vete y no peques más. O sea, ve y no lo vuelvas a hacer. Ese es el último paso del arrepentimiento, no volver a hacerlo. Pero mi hermano, nos atoramos en lo primero. Si no reconocemos el error, menos lo vamos a declarar. La parashá nos enseña ese principio básico, ese principio fundamental, ese paso que tenemos que dar. Hacer teshuvá, iniciar un proceso de arrepentimiento, reconocer los errores, confesarlos, declararlos y hacerlo en voz alta. Esto en voz alta es hacerlo de manera que se pueda ver, que sea visible ante los ojos de los demás, que las personas puedan ver que hay un cambio en mí, porque arrepentimiento es cambiar de dirección. Si yo sigo siendo el mismo, entonces ¿de qué estoy hablando? Tiene que haber ese cambio de dirección. La Escritura dice en el Salmo 32:5 esto: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Estamos en los días de Elul, en los días del arrepentimiento, hermanos. Es una época propicia para esto que estamos hablando. De cara, créalo usted de verdad, de cara a los tiempos finales, de cara a que empiece ya la gran tribulación, es necesario ponernos a cuentas. Ahora, ya para terminar, una persona que no le mueve esto, una persona que no siente ninguna carga, que no siente inquietud por lo que está pasando, una persona que escucha de guerras y rumores de guerras y escucha de tragedias y escucha de amenazas y escucha de asesinatos y escucha de que pues, ya el Señor viene y esa persona no siente nada, no le mueve nada eso, es una persona que muy probablemente ya cruzó la línea, ya está en el punto sin retorno. Y es una persona que incluso cuando todo esté pasando, esa persona va a tratar de seguir con su vida normal, como si nada pasara. Es una persona que no tiene temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Alguien que no tiene temor de Dios, no hay manera. No hay manera de ayudarlo. No hay manera de guiarlo hacia el arrepentimiento. Es una persona que con mucho temor y temor, lo digo, ni Dios lo puede ayudar, porque ya perdió el temor de Dios. Si yo les digo esto, hermanos, a ustedes que no son personas así, que son creyentes, que tienen temor de Dios, para que todos nos preparemos, porque el tiempo está cercano. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A pesar de todo esto, a pesar de que estos temas son fuertes para nuestra vida, Shabbat Shalom. Y como dice el rabino Dan Ben Abraham,
sonría, porque el Eterno le ama y le ama mucho. Y eso nadie lo va a cambiar. Nos despedimos de los hermanos que nos han acompañado a la distancia.